Hola, buenas noches. Mi nombre es Giselle Favela Montes de Oca. Soy estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en nutrición de la Universidad Univermilenio. El día de hoy les voy a hablar acerca de la técnica de instrumento entrevista cuantitativa. ¿Han escuchado sobre esta técnica? ¿Saben qué es una entrevista cuantitativa? ¿Conocen sus características, clasificación, tipos, diferencias entre una entrevista cuantitativa y cualitativa? No, bien. En este video les voy a hablar sobre esta técnica. La entrevista cuantitativa es una serie de preguntas con base al intercambio verbal entre una persona entrevistada y el entrevistado, cuyo objetivo es la recopilación de datos y información para una investigación. Por otro lado, la entrevista cuantitativa tiene 3 tipos. Su clasificación es estructurada. Se lleva a cabo una planificación donde todas las preguntas se formulan. Es secuenciada y seguida. Y aquí el investigador no tiene acceso a una reestructuración o modificación de las preguntas. 2. Semiestructurada. Aquí tiene un guión de preguntas. Se introducen nuevas preguntas adicionales a las que ya estaban estipuladas en la entrevista. Y finalmente 3, no estructurada. Aquí no tiene ningún guión previo. La flexibilidad de manejar la entrevista a un ritmo, contenido y tipo de preguntas se van construyendo a medida que se van respondiendo y requieren gran preparación. Por otro lado, la entrevista cuantitativa es de gran importancia en el área de la nutrición, ya que todo parte desde el momento en que eliges un tema en específico en el área de nutrición. Y con ello es de gran herramienta, ya que canaliza, analiza datos numéricos con base a los datos antropométricos como la edad, talla, sexo, como los clínicos, que es los signos y síntomas, y los dietéticos, que es la frecuencia de alimentos, la cantidad y las porciones en que se consumieron las personas. Muy bien, les voy a mostrar una infografía que les elaboré como una recomendación, unos tips para los pasos para la elaboración de una estructura de una entrevista cuantitativa. Muy bien, el paso número 1 parte en el tipo de pregunta que se va a elaborar. ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? ¿Qué es lo que queremos medir? 2. Sería reconoce las variables dependientes e independientes de cada grupo de acuerdo a los objetivos. Aquí quiere decir que es necesario ver y ir de la mano con los objetivos y analizar qué preguntas o cuáles son los factores de la mano para realizar esa entrevista. 3. Elegir la estructura correcta de acuerdo a cada tipo de pregunta. Aquí tenemos que ver cuáles son las variables, los grupos y el orden de las variables para la aplicación de la entrevista.
Esto va en la elaboración. Antes de hacer la prueba piloto. Y finalmente, 4, se observa los obstáculos que se estaban tratando para resolver cada tipo de pregunta y así tener una encuesta, una entrevista completa. Tenemos que analizar si el lenguaje es correcto para la interpretación de las personas y así puedan responderlas. Por otro lado, les preparé unas diapositivas en donde podemos ver aquí el concepto, la definición de la entrevista cualitativa. Aquí la entrevista cualitativa, su objetivo se va a basar en el contexto, las percepciones que tiene el individuo a base de lo vivido o de su experiencia. Bueno, y la diferencia entre la entrevista cuantitativa y cualitativa, bueno, la entrevista cuantitativa se va a basar en todo lo que tenga el análisis estadístico, números. Es objetiva y se obtiene la información a base de muestras de la población. Es decir, aquella información estadística de porcentajes, números que ya han sido publicadas. Y la cualitativa va a abarcar un todo holística y va a utilizar la observación como técnica de recolección de formación. Y se va a centrar en su objetivo y no en las variables.